Livia Drusila o Julia Augusta, tercera esposa del emperador Augusto, madre de emperadores, bisabuela y tatarabuela de emperadores. Esta mujer tiene muchas historias que la defenestran a poco más que una lujuriosa asesina de emperadores, pero otros autores refutan estas opiniones transformándola en una gran mujer. Conozcamos más de ella y que cada quien opine lo que crea y considere necesario. Livia nació el 59 a.C., hija de un político que se suicidó en la batalla de Filipos. Livia se casó en primeras nupcias con Tiberio Claudio Nerón. Tuvieron dos hijos, Tiberio, futuro emperador, y Druso, un gran general, abuela de Germánico, otro grandísimo general, y padre de Calígula, y tatarabuela de Nerón. Fue edificada por Claudio y recibió el título de Augusta después de que Tiberio se negase a hacerlo y a ejecutar su testamento, tarea que fue llevada a cabo por Calígula. El 42 a.C., su padre la casó con Tiberio Claudio Nerón, su primo, de condición patricia, que luchaba con él en el lado de los asesinos de Julio César contra Octavio. Su padre se suicidó en la batalla de Filipos, junto con Cayo Casio Longino y Marco Junio Bruto, y su marido a continuación siguió luchando contra Octavio, ahora en nombre de Marco, Antonio y de su hermano. En 40 a.C., la familia se vio obligada a huir de Italia con el fin de evitar las proscripciones octavianas, y se unió con Sexto Pompeyo en Sicilia, después de pasar a Grecia. Sobrevivió a su segundo hijo Nerón Claudio Druso y a sus nietos, Germánico, hijo de Druso el mayor, y a su primo Druso el menor, hijo de Tiberio. La leyenda cuenta que Augusto se enamoró fulminantemente de ella, pues pasaba por ser una de las mujeres más bellas de su tiempo, aunque, como veremos más adelante, no solo era una mujer bella, tenía muchas más cualidades. Y ellos se casaron un día después de que sus divorcios fueran anunciados. Aparentemente, Tiberio Claudio Nerón estaba de acuerdo con ello y fue a la boda. La importancia del papel de los Claudios en la política de Augusto y la supervivencia política de Tiberio Claudio Nerón parecen las explicaciones más racionales para esta tempestuosa unión. De cualquier modo, el matrimonio entre Livia y Augusto se mantuvo durante los siguientes 52 años, a pesar del hecho de que no tuvieron más hijos, y ella siempre disfrutó del privilegio de ser la consejera de confianza de su esposo. Augusto y su familia siguieron viviendo modestamente en su casa del Palatino. Livia fue el paradigma de la matrona romana. Nunca llevó excesiva joyería ni vestidos pretenciosos. Se ocupó de las labores domésticas y de su esposo, en ocasiones tejiendo ella misma sus ropas. Aunque intervino activamente en la política, siendo considerada la mano derecha del emperador Augusto. De hecho, se considera que fue la verdadera emperatriz, mientras eran emperadores Augusto y su hijo Tiberio. Durante su tiempo, Livia gozó de la popularidad del pueblo romano, para ser más que la mujer bonita, como se describe en los textos antiguos. Livia se sirve de la imagen pública de la idealización de las cualidades femeninas romanas, una figura maternal y finalmente una diosa, como la representación que alude a su virtud. Livia, que simboliza el poder en la renovación de la república con las mujeres y virtudes que muestra en público, tuvo un efecto espectacular en la representación visual del futuro imperial de la mujer como ideal de honorables madre y esposa romana. Para algunos autores, como Tácito, acusa de envenenadora de muchos de sus hijos y otros grandes personajes, y de una persona lujuriosa e infiel. Pero como hemos comentado anteriormente, era una gran mujer,
que no tenía los delirios de grandeza de ser emperatriz, que trataba bien a los criados, no se adornaba con joyas e incluso tejía su propia ropa. Además, era una persona muy válida para la política, economía y demás necesidades del pueblo romano, ya que se dice que ella fue la que verdaderamente llevaba el imperio en vez de su marido Augusto y el inútil de su hijo Tiberio. No sería hasta el año 41 cuando su nieto Claudio la reivindicaría con todos sus honores y se completaría su beatificación, proclamándola diva Augusta, recibiendo como símbolo un carro tirado por elefantes para transmitir su imagen en todos los juegos públicos. Se elevó una estatua en su honor en el templo de Augusto, junto con su marido, y se celebraron carreras en su honor. Las mujeres romanas invocaban su nombre en sus juramentos sagrados. También tuvo su propio templo dedicado en la ciudad de Ática, Ramunte. Su divinización suponía un refuerzo al simbolismo de la familia imperial romana, haciéndola modelo virtuosa de matrona y al mismo tiempo, junto con la divinación de su marido, implicaba dar también carácter divino a sus descendientes, la dinastía Julia-Claudia. En la novela Yo Claudio de Robert Graves, Livia es uno de los personajes principales. A lo largo de la novela es mostrada como un personaje malvado, frío y calculador, que recurre a todo tipo de estratagemas para alcanzar sus objetivos, que se resumen en conseguir que su hijo Tiberia suceda a Augusto como emperador. El narrador de la historia, Claudio, la incrimina por múltiples asesinatos, la mayoría de ellos por envenenamiento, entre los que se encontraría el del propio Augusto. Esto se puede corroborar que es mentira. A todos estos hechos, autores como Suetonio ni los nombra, así que hay que darles poca validez. El 29 después de Cristo murió. Siempre que una mujer destacaba por su inteligencia y más atributos, en la época romana antigua, era tachada por algunos autores de lujuriosa, asesina e infiel, pero en realidad fue un ejemplo de sociedad en la Roma antigua y un ejemplo de inteligencia y de humildad.